Hoy le traemos una entrevista increíble realizada por el canal Tiempo del Misterio a un joven que formó parte del famoso grupo de Tenerife, grupo que se hizo famoso al lograr tomar una de las psicoimágenes más impresionantes que aún hoy en la actualidad siguen dando mucho de qué hablar. Para el que no conoce este grupo, les diré que en la actualidad son pocas las psicoimágenes que se consiguen con la calidad que el grupo de Tenerife las consiguió. Sin más, los dejo con la entrevista. El grupo Más Allá, una de las personas que intentó liderar el grupo era un señor que se llamaba Gerardo, Sí, que era vasco. sí, Y este señor, muchos miembros del grupo no estaban muy de acuerdo con sus experiencias y lo que él sí. hacía. Entonces, porque era muy espiritista. no, ni era espiritista ni era absolutamente nada. Era un oportunista Sí, que se aprovechaba de personas que tenían una serie de dones, vamos a decirlo así. sí, Entre otros había gente que era medium, sí, gente que tenía una serie de cualidades espirituales muy importantes. sí, Y este señor lo que hacía era aprovecharse de todas esas personas que le rodeaban. para su beneficio, digamos. Sí, para su beneficio. Entre otras cosas se inventó una experiencia que él no tuvo, que Sí. se inventó y que Paco hasta última hora la creyó, que Sí. fue una experiencia ovni que él dice que había tenido, que eso era mentira. Yo nunca la creí, ni mucha gente del grupo tampoco la creyó, Sí, pero simplemente era porque él quería destacar entre la gente que estaba. sí, Quería destacar como un contactado. Date cuenta que cuando estuvo JJ Benítez en Tenerife, en unas jornadas en el Puerto de la Cruz, que eran las jornadas sí, jornadas para psicología del Puerto de la Cruz, de Semirami, que se hacían en Semirami, en un hotel aquí en La Paz. sí, Y en una de las veces, pues, JJ Benítez, junto con Jiménez Eroso Sí. y junto con Paco Padrón, sí, entrevistaron a este señor. sí, Y este señor, JJ Benítez, dice que no creía en su experiencia. sí, Pero además tenía un pasado bastante turbio, porque después nos enteramos de que él había huido a Canarias, pero bueno, eso no quita las otras experiencias que habían habido en el grupo, ¿no? Claro, ese fue, digamos, el fundador del grupo. No, vamos a ver, fundador no. El grupo se formó como otros grupos aquí en Tenerife, cuando la época, porque yo por lo menos, yo he llevado en estos temas muchísimos años, Sí, trabajando individualmente. sí, Pero más bien no como otros investigadores que trabajan más científicamente, sino haciendo pues relajación, meditación, Sí. yoga, iba mucho para el Teide, estaba con gente que pertenecía al grupo espírita de La Palma. Correcto. Y me rodeaba con muchísima gente y gente que tenía todo tipo de dones, ¿no? sí, Pero el grupo se hizo simplemente porque éramos un grupo de amigos que teníamos una serie De inquietudes. experiencias sí, y entonces nos unimos. Y este tío apareció ahí, el pájaro apareció ahí, sí. por medio de un amigo, y entonces empezó el tipo a manipular a la gente, era un manipulador nato. Y vosotros, ¿tú estabas cuando se hicieron esas psicoimágenes del 88? Yo estaba y bueno, ahí te puedo decir que las primeras que se hicieron, Sí. se hicieron con el grupo completo. Ujú. Y después este señor empezó a manipular nosotros le llamamos asteroplastia, Sí, pero bueno, se le puede dar todo tipo de nombres, psicoimágenes, Sí. o como tú quieres llamarlo. ahí tiene Y ya varios. después empezó a manipular esas imágenes, Sí, y ya las tenía, él era el que manejaba las imágenes y ningún miembro del grupo las tenía, sino él. Y las imágenes fueron tomadas 2 veces solamente. en 2 días diferentes. Sí, 2 días diferentes, y ya no se tomaron más porque ya la gente empezó a vibrar con este señor y iban muy mal las cosas y empezaron a haber problemas porque él empezó a inventarse un montón de cosas y no cuadraban muchas cosas. ¿Y estas imágenes se grababan con el efecto de retroalimentación? ¿Qué le llaman? Poniendo la cámara... ¿Cómo se hacía? Pues como tú acabas bien de decir, pues se pone una cámara de vídeo delante de la televisión. Sí, Nosotros nos poníamos a hacer una serie de ejercicios de meditación, emitiendo energía y tal y Sí. cual, una serie de ejercicios, y entonces la televisión empezaba a dar como, al principio era como unos estallidos de energía, ¿no? sí,
No sé si tú tuviste la oportunidad de verlas. Sí, las vi, las Tejiminas del Oso, del programa. Sí. Las tengo. Porque Jimena del Oso las tenía, Sí. porque cuando vino a Tenerife, Paco Padrón le facilitó una copia de las que nosotros y este señor había facilitado. Ajá. Y bueno, eso empezaba primero como unos destellos de energía en la pantalla y después Sí. empezaban a formarse caras y figuras. Pero cuando dices que grababas la televisión, porque normalmente en Psicoimagen se dice que tú conectas el cable de la cámara al televisor de manera que tú lo que grabas con la cámara se ve en la televisión y giras la cámara, pam, y creas un efecto de retroalimentación. Nosotros simplemente cogíamos y enfocábamos una cámara hacia la televisión. Enfocar una cámara sin cable, sin nada, a la televisión. Sí. ¿Y la televisión cómo estaba? ¿Apagada o cómo? ¿Encendida en un canal? Encendida. Pero en un canal de burbujeante. En un canal de VH, dices. Sí. De estos que saben, pero ¿y por qué no se ven los destellos esos blancos y el chispeo blanco y negro que es cuando un canal está desintonizado? Pues no lo sé, yo lo que te digo es que nosotros empezamos con lo que era la psicofonía. Sí. Y ya llegaba un momento que de psicofonía las cogíamos en cualquier sitio. Y se oye. De la misma manera que hacíamos la psicofonía, Sí. hacíamos las teleplastias. O sea, se nos ocurrió que de la misma manera Sí. que estábamos haciendo la psicofonía, pues cogimos un televisor que no estaba en ningún canal, o sea, es un canal ahí libre. Un canal blanco, sí. Sí, empezamos a hacer la meditación esa y empezaron a aparecer esas energías ahí, esa energía que empezaba ahí y después terminamos por haciéndose con figuras. Y el canal, en el canal libre ese que poníais, Sí. Era negro, la pantalla estaba en negro o estaba en blanco con el chispeo ese típico de un canal desintonizado. En principio era eso. Oscuro. Sí, oscuro. Y entonces, claro, es que no sé si tú conoces cómo se realizaban las psicoimágenes normalmente, que es el método Scriber que le llaman. ¿Sabes qué pasa? Que yo, por motivos de trabajo y tal, he ido pues separándome un poquillo del mundo espiritual, como le estaba comentando otro día a un amigo que estaba conmigo, que ahora lo he localizado y está en Barcelona. Sí. Él sigue con el mundo espiritual, pero yo prácticamente todas estas cosas ha ido poco a poco. Y entonces, ¿qué te iba a decir? El tema, vosotros cuando os reuníais en el grupo, ¿no? Y grababais un canal en blanco de VH o donde fuera, ¿no? Y luego, pues os concentrabais y aparecían esos chispeos y luego de repente aparecían esas caras y eso tú lo veías en directo. No, nosotros no veíamos nada porque, vamos a ver, los que estábamos allí en el lugar, sí, estamos todos, todo este tipo de experiencias sí, se lograban porque había un trabajo. Sí. Un trabajo de meditación, de correcto, relajación, del tema de los chakras. Sí. Y entre nosotros había unas personas que habían tenido experiencia con espíritus. Sí. Y entonces esas personas, aparte de lo que estamos nosotros, esas personas pues hacían como un llamamiento a esas entidades. Sí. Y les pedían que se comunicaran a través de la televisión. Correcto. Y entonces a través de esas personas, sí, esos medios que estaban ahí, se comunicaban a través de la televisión, pero si te digo la verdad, yo, sí, cuando nosotros estamos allí, yo lo que estaba era todos estábamos acostados, sí, no había nadie de pie, sino se ponía a grabar, como pones un aparato de psicofonía. Correcto. Pero todo el mundo acostado y todo el mundo haciendo esos ejercicios que de meditación siempre hacíamos, que llevaban a eso. Correcto. Y entonces la cámara se dejaba grabando y nadie tocaba nada, ¿no? Y luego ya... No. Vale. Aparecían esas imágenes. Que eso lo veíais vosotros después, al reincorporaros después de que salíamos de esa meditación profunda, de esos ejercicios que hacíamos y esas personas pues... Porque te digo, eso no era solamente que cayó como una primitiva, sino que ya llevamos 1 año y pico teniendo un trabajo o más, 1 año y medio... o más, haciendo un montón de experiencias, saliendo al campo, claro, tuvimos un montón de experiencias. Entonces, estabais muy preparados para eso. Sí, ¿no? Y además que leíamos, nos informábamos, te estoy hablando de hace, pues yo tendría 18 años, y tengo 44 ahora. Claro. Y entonces vosotros, con el trabajo ese de meditación tal, salía eso en la tele y luego lo poníais y veíais que salían unas caras, ¿no? Que son las que sí,
empezamos a ver que empezaba a salir una energía que se ve que era cuando nosotros entramos ya en una relajación muy profunda. Correcto. Y esa energía que nosotros emitíamos llegaba ahí, sí, y empezaba a captar esa energía, y se ve que aparte de del trabajo que estaban haciendo esas personas que sí, estaban con nosotros, se veía reflejado en la televisión. se veía Esas esa, caras. que esas caras no pertenecen a nadie. No. La cara de un niño salía de una mujer, Sí, parece. de varias personas que yo no conocía, no sé quiénes eran, no sabemos Es que exactamente quiénes eran. es bastante impresionante porque yo he estado viendo muchas psicoimágenes y las vuestras la verdad es que son de lo mejorcito, junto con algunas de Otto Konig, un alemán. Si te das cuenta cómo se hacen las otras psicoimágenes, Sí, no tienen nada que ver con las nuestras. no, nada, porque las que se hacen son con efecto retroalimentación que se llama, que es conectando la cámara al televisor y lo que tú ves por la cámara se ve en el televisor. Entonces giras la cámara y creas un efecto espejo. Así es como se hace normalmente. Y vuestra técnica, a mí alguien ya me había dicho, ya me había explicado, un especialista que conocía un poco vuestro trabajo, que la técnica que utilizabais era diferente, que era lo que tú me has dicho, ¿no? Un canal en blanco, en un UHF o un VH, y enfocabais ahí y punto. ¿Y cómo se os ocurrió hacerlo así? Pues nos reuníamos y empezamos a dar ideas de cómo se podría hacer algo diferente, pero Sí. con imágenes. Sí, Y entonces pues se nos ocurrió pues hacerlo así, con una cámara, sí, sí. enfocada en una televisión que no tuviera ningún canal, y entonces pues emitiendo nosotros una energía. Sí, Pero claro, toda esta historia viene porque entre nosotros había dos personas sí, que eran unos cracks, hablando claro. Entre ellos un chico que sí, hoy en día ya sufría en su momento una enfermedad sí, que iba a más, sí, que es una enfermedad que hoy en día está en silla de ruedas, está solo, Vaya. prácticamente ciego, y vaya, ese pibe pues era una pasada, él y otra persona más. sí, Pero claro, esos son momentos muy especiales donde el grupo y las personas sienten una vibración especial, ¿entiendes? sí, que están muy compenetradas, ¿no? Para... Sí, pero cuando empezaron a ver los problemas con este tío, ya la Sí. gente no quería trabajar con él, no quería estar al lado de él, entonces la gente empezó a irse Vale, y empezaron a haber un montón de problemas con él, empezó a inventarse un montón de historias que eran mentiras. Yo me acerqué un montón de veces a Paco y se lo dije, y Sí. gente que yo conozco se lo decía. y este hombre, en las experiencias que tuvisteis con las teleplastias estas, este hombre estaba. Sí, claro. Y no cabe la posibilidad de que manipulara el tema. Yo no te puedo decir, no soy capaz de afirmar ni que sí ni que no. Correcto. Porque... Pero sí también te puedo Sí. decir una cosa, Sí, que aparte de las psicoimágenes, sí, tuvimos muchísimas experiencias con psicofonía, sí, donde nos invitaban a ver, ir a ciertos sitios en la isla, sí, a ver avistamientos y a ver entidades y a ver cosas, Sí. y funcionaban así. No te iba a decir, si las psicofonías que vosotros grababais, lo hacíais siempre con como el típico, ¿no? Magnetófono y micrófono, Sí. y eran palabras cortas, frases... Muchas veces eran palabras cortas que nosotros terminamos por unir y Sí. al final hacíamos frases. Vale. ¿Y eran suficientemente claras? Sí. Vale. Es que se da muchas veces el fenómeno de que... fenómeno paraidólico que le llaman, ¿no? Que parece que dicen algo, pero realmente es nuestra mente que nos engaña y realmente no están diciendo nada, ¿no? Es una... Y esto que decían del... Yo llegué a escuchar de vuestro grupo de Más Allá, de que alguno se volvió loco, que... No sé, ¿es cierto eso? Ese rumor que hay de que algunos del grupo se volvieron locos, no quisieron nunca más saber nada sobre temas paranormales, porque de entre el miedo y la locura... ¿Eso es verdad? No, eso es una leyenda urbana. Leyenda urbana, que alguno tuvo un accidente, que no sé qué... El único loco, golfo y hijo de la Gran Bretaña era el tipo aquel. Sí, y los demás no hubo ningún problema de cómo... Es que se ha llegado a decir, ¿eh? Lo he llegado a escuchar algunos... La gente, después de tener varios problemas en el grupo, muchos no siguieron, no estuvieron más en el sistema.
Claro. Pero no hay ningún loco ni nada, todos tienen su vida normal. Sí, todos están... Yo lo que vi, yo claro, con mi mente más racional y científica, ¿no? Yo cogí las imágenes de Jiménez del Oso y entonces analicé fotograma a fotograma y la verdad es que me descolocó, porque realmente en el año 88 fue, creo, ¿no? Claro, manipular eso informáticamente se da casi por descartado. Y además se nota cómo se forma del caos de la aleatoriedad, se va juntando esas chispas y aparece la cara, ¿no? O varias caras. Es lo que yo te explicaba. Sí, es súper curioso. Ya se formaba y terminaba. No, eso... Y eso es lo que a mí me causa, porque otra de mis especialidades dentro de este mundo es el buscar el fraude, que hay bastante, muchísimo fraude. Y en lo vuestro me impactó porque por más que yo quería incluso reproducirlo, digo, con los mecanismos de hoy en día y la tecnología de hoy en día, lo veía complicado. Digo, pero ¿cómo pueden hacer? Pero tú has estudiado cómo trabajan los medios, ciertos medios con el tema del plasma. Con el plasma no te refieres a la televisión de plasma, ¿no? Te refieres al plasma... No, con el tema de esa pasta que cuando empieza, muchos de ellos empiezan a echar por la boca o... Sí. No. Es como, supongamos que vamos a hacernos una idea de que esa energía que sale de la televisión sí, es la que emitimos nosotros. Sí. ¿No? Sí. Nosotros la emitimos en el cuarto donde estamos. Correcto. Para que lo entiendas. Y esas entidades sí cogen la energía. La cogen, sí. La manipulan, ¿no? La manipulan y se transforma. Sí. Que es cuando tú ves los estallidos. Correcto. Vale, pues tú imagínate que la energía que está en el cuarto sí, son esos puntos de energía que están ahí que empiezan a estallar. Sí. Pum, 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 pum. Y estas entidades sí, la acumulan y la forman y hacen esos cuerpos o esas caras. Sí. Y salen de repente. Sí. Y las ves que salen, ¿no? Sí. Pues para más o menos que te hagas una idea, sí, esa energía es la que nosotros emitimos. Sí. Y después esas personas que estaban allí sí, facilitaban a estas entidades que cogieran esa energía y la cogieran y la transmitieran a la televisión. La manipularan de manera que aparecieran las caras, que en teoría que no se sabe qué mensaje querían dar, ¿no? Ni nada. No, en principio lo que se estaba haciendo eran pruebas. Eran pruebas. Porque se quería al principio unir sí, lo que era la psicofonía sí, con las teleplastias. Vale. Ese era el trabajo. ¿Y vosotros erais conscientes de que lo que queríais hacer era que salieran caras o eso ya luego fue... O sea, pensasteis en... Sí, nosotros lo que queríamos era captar esas entidades que estaban en otras dimensiones. Vale, captar su forma o su cara o lo que fuera, ¿no? Como eran ellos. Pero el trabajo se quedó a mitad porque la idea era, cuando ya se lograra conseguir esas imágenes, sí, unir imagen y sonido. Correcto. Pues mira, entonces, como se quedó el trabajo se quedó a media. Atrás. Ese trabajo, no sé si lo conocíais vosotros, ese trabajo lo realizó también Hans Otto Konig, es alemán, y él consiguió unir lo que es el sonido con la imagen, de los pocos en el mundo. Alguno del famoso grupo de Luxemburgo, que no sé si los conocías, famoso grupo de Luxemburgo, sí, se dedicaban a la transcomunicación. Lo que pasa que empezaron muy bien, consiguieron resultados positivos, incluso imágenes en movimiento, psicoimágenes en movimiento, con voz también, en algunos casos. Lo que pasa es que también se descubrió, como siempre, que hubo alguien en el grupo que le gustaba mucho el protagonismo, que no obtenía los resultados que tenía que obtener, y bueno, causaron también fraude. Y entonces se desprestigió el grupo y se rompió. Porque bueno, algunos de los que estaban allí, pues... Sí, pero en este caso no fue por ahí los tiros. En este caso fue el que te pilló, ya empezó a decir que era representante del grupo, empezó a inventarse una cantidad de historias de que él era no sé qué, que tenía no sé cuánto, y que había sido abducido, que había estado en una base entre La Palma y La Gomera, y por Paco se lo creía todo, y el pobre hombre pues no. Claro. ¿Entiendes? Este es un pájaro de mucho cuidado. Entonces era una persona de poco fiar y... Tiempo de Misterio, un programa para mentes abiertas. Tiempodemisterio.com, en busca de la verdad.
yo ahí estuve entrevistando a José Garrido, que este es uno de los pocos en el mundo, junto con Galeano, que consiguió teleplastio o psicoimagen en movimiento, dinámicas, o sea, aparecían las caras y se mantenían en la pantalla, como os pasaba a vosotros, más o menos, Sí. y se mantenía durante minutos, 30 minutos, 40 minutos. Y no eran espiritistas ellos, pero consiguieron, estaban muy compenetrados, y los dos, porque experimentaban Galeano y Garrido los dos, y consiguieron psicoimágenes muy curiosas, y se les aparecía en la pantalla y se quedaban ahí minutos. Normalmente estas psicoimágenes eran caras de macrocéfalos, o sea, como del típico extraterrestre, la cabeza bombada, no parecían muy humanos tampoco. Y conseguían, y bueno, estuve entrevistando a José Garrido, luego entrevisté también en Córdoba, hay otro que es Jorge Liébana, que se dedica también al mundo de la transcomunicación, y me fui para allí, para Córdoba. Ninguno practica ningún tipo de meditación ni nada. No. Van No, lo que pasa es que sí que es cierto, por ejemplo, en el caso de Jorge Liébana, que hace transcomunicación, no consigue resultados, él es muy cientifista, es técnico en telecomunicaciones, no consigue. En el caso de José Garrido y Alfonso Galeano, que consiguieron las psicoimágenes, a pesar de tener mente cientifista, sí que es verdad que ellos saben que cuando conseguían resultados, eran cuando estaban con sus mentes como liberados, como en un estado más elevado, digamos, ¿no? No, entonces estamos hablando. sí. Y ellos saben que era para eso. conseguirlo tienes que estar vibrando en una vibración que tiene que ser la apropiada, si no, olvídate. Sí, yo por ejemplo No se te abren las puertas. No, exacto. Yo por ejemplo en mis psicofonías, mis transcomunicaciones, por ejemplo, que claro, hay algunas que son muy claras, incluso yo las llevé a analizar. Pues es verdad que las conseguí, pues quitándome todos los prejuicios que tengo sobre el tema espiritual y diciendo, mira, si para conseguir esto tengo que rezar un Padre Nuestro, tengo que, yo qué sé, invocar a no sé quién y no sé cuántos, pues me desnudo de todo mi tema racional e intento a ver si así consigo algo. Y efectivamente, durante 2 meses estuve consiguiendo resultados. Pero fíjate, nosotros no hacíamos eso. Nosotros lo que hacíamos es lo que estoy diciendo, canalizar esa energía a través de los chakras. Correcto. Esa energía, como dice el tema Kundalini, Sí. el tema salía, la energía por la cabeza, por aquí, por el tema de tal, y por el tema del tercer ojo y todo el tema, y por las manos y tal, la energía, esa energía Sí. que está. Y lo hacíamos así, nosotros no rezábamos, no hacía nada raro. Nada, simplemente tema energético. Energético, energía. Y las entidades aprovechaban eso. Las entidades aprovechaban eso. No estamos hablando de cosas raras, sino No. una cosa tan Cierto. simple como esa, Sí. que se iba practicando durante miles y miles de, cientos de años. Sí. ¿Lo tienes ahí? Sí. O sea que el tema era más sencillo dentro de lo complicado, que era canalización de energías. Porque tú me estás hablando a mí de que tienes que estar. No, pues mira, es facilísimo. Lo que pasa es que, claro, si no practicas este tipo de cosas, Claro, lógico. no vas a conseguir nada. Nada. No, lógico. Yo por suerte obtuve resultados durante 2 meses y luego desaparecieron los resultados. Sí, Pero todo eso es porque tú has tenido que hacer algo para que desaparezca. pues no sé yo si es que no sé yo, quizá me volví, aunque parezca mentira, algo más racional, buscando una explicación al fenómeno, diciendo, hostia, qué curioso lo que me ha sucedido, ¿no? Que no me lo esperaba. Pues ahora quiero buscarle una explicación lógica, porque esto no puede ser verdad, digamos, entre comillas, ¿no? Y entonces desapareció el fenómeno. Quizá me volví, entre comillas, parece ser como más incrédulo. La gente se está complicando la vida. Sí. Si las cosas son más fáciles de lo que muchas veces pensamos. Bueno, pues a lo mejor una cosa que pensamos que es muy difícil es muy fácil. Pues sí. Simplemente lo que hay que es ganársela. Pues sí. Sí, no, es que Porque así por la cara no te vas a sacar una primitiva. efectivamente. Nada, hay que trabajar y hay que hacer un trabajo que el trabajo es el que te lleva a lograr tener resultados. Un resultado. Eso está clarísimo. No, sí. Además, todos que habéis tenido experiencias coincidís en lo mismo. Sí. Totalmente claro. Pero, a ver, yo siempre he dicho que predicar en un desierto, Sí. machacar en hierro frío, todo es tiempo perdido, porque si la gente no se da cuenta, por mucho que tú quieras explicar a una persona, si no entiende porque hablas otro idioma, Sí. o tú hablas otro idioma y no, es imposible. No, totalmente.
el tema de las psicoimágenes o de teleplastias, esto sucedió 2 veces, pero ¿por qué? Porque no probasteis más, solo 2. Sí, porque se rompió el grupo. Al romperse el grupo ya esto dejó... Y... No. Se intentó, este pájaro intentó hacerlo con otra gente y tal. Sí. Y no cuadraba. Claro. No cuadraba. Hombre, no, si No es... salía. A veces lo pedían que lo volviera a hacer y tal, y la gente no era la apropiada, no había trabajo, no había nada y no se puede... Las cosas no se pueden de la noche a la mañana conseguir. No, necesita un trabajo previo, que eso es lo que me estaba dando cuenta investigando de los grandes transcomunicados que hay, que todos requieren un trabajo previo. Casi nadie a la primera consiguió un contacto. La mayoría incluso tardaron años, como el caso de Sinesio Darnell, por ejemplo, que tardó años, ¿no?, en establecer un contacto. Y también es verdad que casi todos coinciden en que tienes que liberarte de la parte más científica o racional e irte a la parte más espiritual. Yo, por ejemplo, ahora mismo no me sentiría preparado para nada de eso. Claro. Porque no realizo el trabajo oportuno para ese tipo de cosas. ¿Y tú crees, esto también me he dado cuenta estudiando a los grandes transcomunicados, sobre todo porque en Alemania también hay tradición, en Italia, en Argentina, en Brasil, y casi todos de ellos, cuando escuchas sus entrevistas, te dicen que una de las partes más importantes para el contacto es la meditación. ¿Qué te lo estoy diciendo? Sí, y claro, al decírmelo tú ya me lo confirmas, ¿no? Es así. Sí, pero no solamente la meditación, vamos a ver. Es la persona, el trabajo que tiene esa persona, cómo vive esa persona, cómo piensa esa persona. Sí. Una persona, vamos a ver, no puede ser, a ver, ¿cómo te lo digo para que lo entiendas y no te sientas un poco... No, tú di lo que quieras, ¿no? Sí, no, vamos a ver, es que el trabajo, tú sabes que el trabajo en el mundo espiritual, sí, esto no puedes estar todo el día pensando en comprarte materialismo y en el fútbol y... Sí, ya. No se puede. Y en ese momento se dio una serie de coincidencias en el grupo, sí, que todos pensábamos lo mismo, en el sentido de que teníamos una forma de pensar igual, estábamos todo el tiempo estudiando el tema del mundo espiritual, hacíamos meditación, relajación, yoga, y se dio una serie de críticas que son las apropiadas para este tipo de cosas. Para mí es eso. Sí, o sea, nada más. Hay que también era... Tú no puedes, vamos a ver, para que tú lo entiendas, sí, tú no puedes ir a un sitio, sí, hacer una meditación pensando en un partido de Barcelona. Correcto. ¿Lo entiendes, no? Sí. O que el Barcelona perdió con el Madrid, o que iba con las carreras de moto, y que no soy ni siquiera aficionado a eso porque nunca me ha gustado. Sí. Pero sí es verdad que me he apartado un poco de todo ese tipo de cosas porque requieren un tiempo y un trabajo. Correcto, o sea, sería desprenderse un poco de todo lo físico material y estar concentrado en la introspección, en uno mismo, ¿no? En un poco, supongo que te debes referir a eso de más estudiarse a uno mismo, estar... Sí, un trabajo, y después también hacíamos un trabajo de los chakras también. Me alegra escucharte lo que me dices, porque cada vez más se da uno cuenta de que la ciencia en algunos aspectos puede estar equivocada. ¿Puede estar equivocada? Puede. Sí, puede. ¿Tú no crees que podemos estar caminando contra la corriente? Puede ser. Claro. Porque claro, evidentemente, si tú niegas una cosa que es verdad durante siglos, sí, te mirarás convenciéndote de que lo que has negado durante siglos que es verdad, pues es mentira. Claro. Porque, vamos, nos están educando cada día más a ser materialistas. Correcto. En no creer en absolutamente en nada. No. Que todo es una falsa. O sea, más desprovisto del mundo espiritual, que eso son tonterías y eso es de locura. Sí, te educan un poco en eso, ¿no? Es más, aquí lo que cuenta es la racionalidad, la ciencia, el materialismo y el consumismo. Y todo lo que es desprenderse de eso... Sí, pero lo más cojonudo de todo, ¿sabes qué? Mira, sí, o una cosa o la otra. O eres de los que no creen nada, sí, o eres un radical asesino que te matas por Dios. Sí. Pero no está esa persona media. Sí. Que lleva una vida ni tanto ni tampoco. O sea, no soy un radical, no Claro. defiendo mis cosas, mis pensamientos hasta la muerte. Claro. Ni tampoco lo otro.
No. Pero nada. Como todo, hay que ser, pues eso, estar siempre en el medio, que no todo ni es blanco ni es negro, que hay grises, hay Entonces, matices. ¿qué pasa? Que cada día pensamos menos en el mundo espiritual y pensamos más en el mundo material. Correcto. ¿Qué Y consigues con eso? ¿Tú lo has pensado? pues, Manipular a las personas. hombre, y quizá incluso crear una falsa apariencia de felicidad cuando quizá no necesites tanto de Pero mira, todo ¿tú eso. ¿Sabes lo que pasa también? Te voy a contar una cosa. Sí, Cuando tú solamente piensas en el fútbol, sí, en la discoteca, en esto que te rodea, sí, ese mundo espiritual, aunque se ponga delante de ti, no lo vas a ver. no lo ves. No. Está ciego. No lo ves. Aunque se ponga delante de ti. Mm. Tienes que desproverte de todo eso. Aparte de grabar voces, que las grababais, también habían avistamientos ovni Sí, sí. y entidades también. Sí, sí, sí. ¿Pero entidades qué te refieres? ¿Que aparecían en el medio del campo o cómo? Sí, sí, sí. Yo tuve varias experiencias, no solamente con el grupo Más Allá, sino después, a posterior, experiencias en las cañadas con esas Sí. entidades, y aparecían allí porque te invitaban y te decían que tenías que estar allí, y ellos hacían acto de presencia. Sí. Una de las experiencias que yo tuve fue en medio de... tú eres de Las Palmas, ¿no? Pero Sí. aquí hay una zona que se llama Llano Las Brujas, en las cañadas. Ajá. Y estábamos este chico en medio Sí. lo llevamos nosotros como pudimos, porque el chico tenía un problema con los pies, Sí. no podía caminar muy bien en esa fecha, hoy en día está en silla de ruedas. Sí. Y nos acercamos, gente del grupo Más Allá, ya Ujú. este hombre no estaba, nos acercamos allí porque habíamos tenido una invitación. Sí. Y entonces... Perdón un segundo, Ahora, cuando dices que habéis tenido una invitación, ¿esta invitación cómo os llega? ¿Telepáticamente o cómo? No, por medio de psicofonía. Ah, vale, correcto, perdón. Fuimos allí, Sí, y a la hora que nos dijo, se oyó como yo, sinceramente, el ruido que escuché, sí, no lo he escuchado nunca. Era como el choque de dos metales, pero como si se rompiera. Sí. Un estallido, un estallido. pero en el cielo. Sí, Y entonces hubo un resplandor, sí, y cayó como algo blanco, sí, que caía del cielo, tocaba el suelo. Yo no sé si tú escuchaste alguna vez las experiencias que hablaba Paco de esas marcas que dejaban ciertas entidades con forma de zapato grandísimo con punta y tacón. sí, Pues esa entidad tocaba en ese momento cuando caía, pero Sí. después nosotros vimos como que subía, se elevaba, empezaba a alargarse, y era una entidad como que emitía como una energía blanca. y se Pero no podía, tocaba el suelo, sino donde llegó. pero tenía cuerpo. Tenía un cuerpo, Hmm. era como un traje blanco, Sí, pegado muy pegado, y las manos muy pegadas al cuerpo, sí, y era como de cerca de 3 metros. Pero Coño. claro, no veías que tocaba el suelo, ¿y esto lo veías de lejos o cerca? como a 30 metros. Y lo veíais todos los que estabais ahí. Lo que estábamos allí, sí. ¿Y veíais lo mismo? Había gente que incluso fue invitada porque no creían, Sí, y se quedaron, pero vamos, acojonados, ¿no? sí, no, fue una experiencia increíble. Nos rodeó, Sí. se ve que esa entidad después nos transmitió de que ciertas personas que estaban en el grupo estaban como que no estaban preparadas. Preparadas. Lo que suele pasar, ¿no? Sí, Porque yo experiencia he tenido, ya fuimos una vez con otro chico, y en el llano de Ucanca también este chico le tiraron de la manta que llevaba, sí. y entró en terror, corrió hacia el coche, se cerró en el coche, Oh. yo no podía coger a los compañeros que estaban inválidos, Madre mía. estábamos en el llano ahí, una historia de Terror. terrible. Sí. Claro, si no estás preparado, esto Ese tipo te de afecta. cosas, yo soy de los que opina que todas estas cosas, el tema de las psicoimágenes, eso fue un trabajo que se ha hecho, pero es que los investigadores trabajan de una forma más bien, vamos a decir, muy materialista. Sí, correcto. No trabajan con el mundo espiritual. No, muy racionalista. Sí, entonces No consiguen esos las cosas resultados. No salen como tienen que
necesario. Porque claro, para contactar, a ver, en teoría representa que, ya es una opinión supongo personal tuya, que con las personas que contactabais a nivel de psicofonía provienen de otra dimensión o de dónde, o de otro planeta, o No, vamos en principio de otra dimensión. de otra dimensión. Y yo para mí, esa experiencia, por ejemplo, que nosotros tuvimos a Pío, Sí, esta entidad, que ese ruido que se escuchó antes de ver a esa entidad, fue Sí. la entrada de esa entidad de su dimensión a la nuestra, para mí. correcto. Ah, vale, un estallido, sí, claro, puede ser. ¿Estas entidades os daban mensajes, como lo típico que se escuchan, los mensajes para la humanidad, o...? En principio lo que nos decía era qué teníamos que hacer para poder seguir avanzando. Mejorar el contacto? Sí. Es curioso. Trabajo. Es curioso porque dentro de la transcomunicación hay varias teorías, ¿no? Una es la teoría espiritista, que es que contactas con el más allá, que es la más extendida. Luego está la teoría que le llaman animista, pero no se debería llamar así, o la teoría psíquica o telequinésica, que es nuestra propia mente quien crea esa nueva realidad, ¿no? Nuestra propia mente. Pero cuando hay un montón de mentes, ¿cómo lo puedes pensar? Bueno, pues también se le llama uno eso... de nosotros tenía ese don. No, bueno, también se le llama eso como la conciencia colectiva, o que accedes a un determinado lugar que está en el éter, como lo quieras llamar, donde está toda la información y se accede a ese lugar. Todo es posible. No se sabe exactamente, ¿no? Pero luego también está la otra teoría, que es que el contacto es con entidades adimensionales o extraterrestres, que sería más la experiencia vuestra, ¿no? Mira, yo tengo un montón de experiencia. Mira, yo he ido, Sí, ya hace tiempo que no tengo, ¿no? Pero ir con una moto sí, en una cola, ¿no? Una cola de coche, pim, 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 una moto pequeña, pim, 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 mirando hacia el Teide, ¿no? sí, En el Puerto de la Cruz. ¿Conoces el Puerto de la Cruz? sí, un poquito. Vale. Ir un montón de gente en coche y yo en una moto. Sí, Y pasar una esfera sí, con ventanas, un platillo, vamos a decir así, sí, un platillo por volante. encima nuestra, en pleno día, Sí. a las 4 de la tarde, Sí, por encima nuestra, dirección al Teide, pim, 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 sí, y irse por detrás del Teide, y yo empezaba a gritar, digo, coño, no ven ustedes eso y tal y cual. sí. Y la gente No lo ve. no lo ve porque están en sus cosas. Vale, no tienen esa visión más amplia que tienes tú. Y así un montón de cosas. Pero también es verdad, como tú has comentado, ¿no? Que a veces cuando veíais estas cosas, no solo lo veías tú, sino que el resto veía lo mismo. Sí, mira, otra experiencia, por ejemplo, mira. Mi padre todavía tenía Paloma. Sí, ¿No? Y yo vivo aquí en el Puerto de la Cruz, al lado del mar. sí, Yo con 16, 17 años, sí, estar en el Palomar, 16, 17 años estar en el Palomar. sí, Mi padre quería entrenar las palomas, ¿no? Sí. Para entrenar las palomas tienes una caña y una bandera roja y él solta las palomas y yo me puse en la parte alta del Palomar Sí. a mover la caña para que las palomas no se posaran, ¿no? sí, Y con él había un señor que era pescador de profesión, Sí. San Miguel, y mi padre. sí, Y yo, como estaba en la parte más alta, vi un objeto en Sí. forma de puro sí, salir del mar, Joder. sí, y dirigirse hacia nosotros. Pum, 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 pum. Y yo empecé a gritar a mi padre, mira, un avión, que viene un avión Sí. y tal. Un avión plateado, yo decía, ¿no? sí, Entonces los dos se quedaron quietos y pasó el objeto por encima nuestra. sí. No hacía sino un zumbido. Ujú. Tenía un montón de ventanas y no tenía alas. Sí, El tal Miguel le decía a mi padre, Arturo, pero si no tiene alas, Mm. Arturo, si no tiene motores, Arturo, Tío. pero solo tiene ventanas. Y cuando ya empecé a ver al hombre, el hombre estaba amarillo, empezó como a correr, caminar, y empezó a bajar y se fue porque entró En pánico. Yo le decía a mi padre, pero ¿qué es eso? Y mi padre decía, no sé, porque no tiene alas, no sé, porque no sé lo que es. O sea, tu padre no lo vio. ¿Eh? Tu padre no lo vio. Mi padre lo vio, pero no podía decirte qué era, Ah, vale. porque no le entraba en la cabeza. No lo entendía. No lo entendía. Yo. Y esos, Y que esos son los es que, típicos. vamos a ver, si tú sacas a la gente de su mundo material, Sí, es un shock que se llama, es un golpe, no tiene explicación.
Sí, sí. No, si no estás preparado, no lo logras entender y te puede causar eso, vamos, una auténtica locura. Sí, sí, sí. Y además, una vez fui también, yo solía ir mucho a pescar al sur. Sí. Un tío que ya falleció. Y él tenía un barco, ¿no? Y íbamos por la noche a pescar. Sí. Y yo siempre le hablaba de estas cosas y tal, con 18 años. Decía, va, esto está aquí, y él me decía, esto estás tú con tus tonterías. Tú estás loco y para arriba y para abajo y tal y cual. Y tú tienes falta de que te eches una novia y tal y cual. Y una vez regresando a las 4 de la mañana, Sí. Nada, empezamos a ver un resplandor en el mar, como una luna. Sí. Y yo le decía, Bernabé, pero eso no es la luna y tal. Que sí, que es la luna, que se está ya ocultando y tal. Y empezó Sí. a salir. Y nos quedamos los dos a la entrada del garaje, mirando Sí. hacia el mar, mirando ese objeto que salía fuera del mar. Y ese tío no sabía qué decirme. Estaba asombrado, ¿no? Bernabé, pero si está saliendo del mar. Bernabé, pero si tiene como ventana. Y el tipo no sabía qué decirte. Y hubo un momento que pasó por encima de nosotros, dirección Arteide, Sí. y hacía un zumbido. Y decía, Bernabé, pero si no es un avión, pero si no Sí. tiene alas. Y era una luz como redonda y tenía esta ventana y todo. Y el tipo se dijo, mira, vamos a dormirnos, que mañana es otro día, hay que levantarse temprano porque quiero ir a buscar no sé qué cosa. Y vamos a olvidarnos de esto, no digas nada a nadie. Tío. Y me Y, levanté por la mañana y le dije a la mujer, a mi tía, le dije, Sí. mira, Bernabé te comentó lo que vio anoche. No, ¿qué vieron anoche? Nada, si él no te ha dicho nada. Y, no, pero dime cuánto y tal. Yo, no, anoche vio algo y no quiere hablar nada de eso. Y no quería hablar. de tan impactado que se quedó, ¿no? El tipo, ¿qué coño? Si el tío no creía en nada de eso, hombre, no creía ni en Dios. No cree. ¿Y tú crees que él lo vio porque estaba al lado tuyo? ¿O si no hubiese estado tú también lo hubiese visto? No, si no estoy yo, él no mira hacia el mar. Ya. No, pero me refiero también de que quizá el fenómeno se produce porque estás tú también, me refiero. No lo sé. No te puedo decir. No lo sabe. Sinceramente no te puedo decir. Más que nada porque a lo mejor, porque la gente que también lo vio, ha visto estas cosas contigo, algunos me dices que quizá ni creían o no son espirituales y en cambio lo vieron contigo. Sí, claro. Por eso, porque pudiera ser que lo ven precisamente porque están contigo. A lo mejor los días de cada día o durante su vida no van a ver ninguno más. Es que no sé exactamente lo que te estoy explicando, que muchas veces no vemos porque no queremos ver. Porque Sí, no sí. estamos para ver. Sí, sí. Tiene que haber una persona que te diga, mira, ¿y de qué le valió eso que él viera algo de eso? ¿Tú crees que le valió de algo? Seguramente no. No, olvídate, si no estás preparado, Mm. si no tienes la mente abierta, si no estás es una cosa tan tonta y parece a veces muy absurda Sí. que muchas veces uno piensa, coño, ¿y por qué? Oye, pues ya hablaremos, me interesa mucho conocerte, de verdad. Si podemos hablar muchísimas cosas. Impresionante la entrevista, ¿verdad? Recuerde que si el video le gusta, dame su like y suscribirse al canal. Abajo en la descripción del video les dejaré el link de la entrevista original, así como el link del canal.